Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estés mirando este episodio. Estamos en el episodio número 7. Diablos. Así que si no viste los otros, ahí están esperándote. Para que vayas, te suscribas al canal, le pongas me gusta. Eso lo puedes hacer con este video. Tal cual. Inicialmente, mi nombre es Gerardo Montenegro, me acompaña Maxi Campanella una vez más. Y estamos donde siempre, en el campus Olegario. Nuestro querido campus Olegario, que ahora está ¿Vacío? más vacío, pero no es la naturalidad del espacio. Mirá que temprano se fueron vagos. Miércoles. ¿Qué tiene que ver? Y recién me acaban de preguntar a qué hora terminaba para ver si iba a tomar una birra. Sí. La gente quiere cortar semana por lo visto. Empecemos con esto. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre esto, entonces permitamos que la gente se vaya a tomar una birra si lo necesita. Está bien. Tiene un punto el hombre. Para que me voy a bajar los auriculares un poquito. Ah, ahora sí, estoy más feliz. Estaba sonando todo muy fuerte en mi cabeza. Bien. ¿Vení feliz? Sí, recién nos reíamos con algo que va a pasar en un ratito, que encima es mi primera experiencia usándolo de esta manera. Bien, me gusta. Me gusta más incluso eso. Debería haber sido la primera experiencia en vivo. Es que no sabía cómo podía salir. Hay que animarse ahí. Porque nos vamos a meter en una zona... Hoy es literalmente el dedo gordo. O sea, ese concepto ya lo usamos, pero hoy va a ser más que nunca porque nos queremos meter en la inteligencia artificial, pero de a pasitos, chiquitos, viendo cómo nos sentimos con eso y cómo nos sentimos en vivo hasta llegar a un punto, ¿quién te dice de que sea nuestro entrevistado? Asumiendo nuestro desconocimiento, vamos a llegar, ojalá, a ese punto y capaz que él o ella, depende, vamos a ver de qué depende. Como los CTs nos desburre en este camino. Tal vez incluso sea él y ella y nosotros ya no estemos más acá. Ok, sería increíble. Solo prompteando cosas desde otro lado. Y acá un celular así. Bueno. ¿Querés darle vos? ¿Querés empezar vos? Quiero empezar yo. Y si no, no tengo opción. Claro, y si porque no, ese pie indica que tengo que empezar. Exactamente, que esto no va a tener ni idea de cómo arranca. Tampoco que tengo demasiada idea, así que lo vamos a ir descubriendo entre los dos. Pero sí voy a traer algo que capaz que te ha pasado. ¿Alguna vez usaste una aplicación que andaba muy bien? O sea, que no muy bien, andaba bien. Sí. Y de repente algo le pasó, el clásico como se choteó, digamos. Gran verbo. Sí. Incluso creo que me ha pasado más el darme cuenta cuando una aplicación funciona mal. Mira, ¿y cuándo crees que pasa eso? O sea, ¿te has dado cuenta cuándo puedes llegar a pasar que eso? No te responde uno de los menús o tocas el menú y no se abre el menú y si el menú le faltan cosas y ese tipo de cosas. Sí, bueno, eso suele pasar después de actualizaciones. Absolutamente. O sea, todo venía bien hasta que te pidió una actualización y el menú ya no estaba donde tenía que estar. Lo perdiste o lo tocas y ya no hace lo que hacía antes. Detesto cuando sucede eso. Bueno, eso le pasa a muchas aplicaciones, a muchos desarrollos, por la velocidad justamente en la que se actualizan y cómo los software van subiendo en esta rapidez, dinamismo. Y te tiro un dato. El 80% de las empresas tecnológicas liberan nuevas versiones de sus productos en un rango temporal. ¿Qué dirías? El 80% libera actualizaciones por día, por semana, por mes, por año. Como corren los tiempos, semanas. Tenemos que ir al casino. ¿Era semanas? Era semanas. Es semanas. Cada semana. 8. Juega al 8. Cada semana el 80% de las empresas tecnológicas liberan nuevas versiones. Pero cada cambio de estos rompe algo, no necesariamente. Pero a veces puede pasar, porque está todo concatenado. Creo que la palabra es esa. Sí. Entonces por ahí el botón que tenía antes, que iba a ser el flujo de pago, no lo hace, o te lleva a otro lado y demás. ¿Bien? Y se calcula que hasta el 40% del tiempo de los equipos de QA, y ahí vamos a ir a la definición de QA, porque es Quality Assurance, o sea, es los que hacen el control de calidad del software. Mira, en el cine es otra cosa, QA. ¿Qué es? Q&A es preguntas y respuestas. Exactamente. Q&A. Bueno, el 40% del tiempo de los equipos de QA se gasta reparando pruebas automáticamente rotas. Digamos, no testeando nuevas funciones. Claro. Sino que se rompieron por las actualizaciones. Bien. Entonces,
vamos por ahí a un caso que nos podemos ahí tenemos imaginar. un problema. Si Exactamente, queremos, exactamente. Recorrer esos lugares comunes que venimos haciendo en el podcast, reconocimos un problema. Procesos se rompen a medida que se actualizan aplicaciones. ¿Qué hacemos con este problema? Creo que es la siguiente pregunta. Es así. En realidad, por ahí no... Es bueno lo que trajiste. el tipo es bueno, dice. ¿Por qué? Porque es algo que suele pasar con los emprendedores. Rápido van a la solución. Ok. ¿Y no hay que ir ahí? No, tranquilo. Analizar problemas, decís vos. ¿Quién acompaña el problema? Buena pregunta que me haces. Acordate del Canvas. ¿Quién acompaña el problema? ¿A quién le resolvemos el problema? A un cliente o potencial cliente, en realidad, a una persona, sí. Muy bien, eso suele pasar. No es tan mal lo que te pasó. Por ahí pensamos en el problema. Hay veces que ni pensamos en el problema, pensamos en una solución. Bien. Partimos de un problema, está claro. Digamos, hay una velocidad, una rapidez en las que estamos liberando actualizaciones, porque siempre la tecnología hay que mejorarla y hay que estar compitiendo en este sentido, desde más del palo tequi. Y surge este problema de tal vez todo lo que estamos largando no está testeado de la manera que debería estar testeado. Sí. Ahí te revelé un poco quién es el cliente en este caso. No somos por ahí nosotros somos los usuarios de esas aplicaciones, Sí. sino que en definitiva al que le pasa esto, si bien repercute en el usuario final, es al que tiene el software, digamos, al que desarrolló el software o al que le están desarrollando el software. En definitiva es una empresa que está brindando un servicio a través de la tecnología. Y, por ejemplo, si lo personificamos, además de cliente, en un usuario específico de esta solución que vamos a traer, puede ser una persona, Carla, lo identifiqué yo, que es líder de QA, significa que tiene un equipo de calidad, y lo que identifica es que cada semana hay nuevas funciones o actualizaciones. Cada cambio puede romper los tests que tiene su equipo, y que su equipo tiene que reescribir y rechequear en este sentido. Y mientras tanto, y eso sí, por ahí nos afecta a nosotros como usuarios, los usuarios esperan un producto que sea estable, y que no tenga errores. E incluso en plataformas como MP, en la cual vos tenés dinero y querés que sea algo confiable. Me pasa mucho con una de las plataformas donde invierto. Suena que tengo muchísima plata. Sí. Cuando lo dije fue como... No, pero sí tiene un error. Tiene un error que el otro día les mandé un mail porque fue como, chicos, se te desloguea constantemente. Entonces es como, estoy viendo si subieron o bajaron ahí las acciones de X y es como, ay, se me deslogueó. Y para ir a cada paso me pide que me loguee de nuevo y es como, boludo, es lentísimo esto. Y tengo plata de adentro, entonces me pongo nervioso. Bueno, automáticamente. ¿Esta startup está recién empezando? Podría decirse, ¿la conoces? Bueno, le pasa mucho a esas startups. Lo que vos vendrías a hacer es como estos early adopter, que son los que empiezan a utilizar al principio las soluciones tecnológicas, y está muy bueno que les des esa devolución. No siempre pasa, por ahí hay gente que lo toma como una normalidad y no le escribe a nadie. Sí, o se la desinstala y listo. Eso es lo peor, claro. Vos sos muy bueno, digamos, y le decís, che, muchachos, pónganse las pilas, no me quiero estar logueando cada 2x3. Sí. Pero muchos otros dirán, bueno, listo, hasta saco la guita de ahí. O cualquier otra aplicación que tenga otro fin, dejás de usarla. Ahora, si lo pensamos por ahí, esta es la parte de una persona dentro del equipo de tecnología de una startup. Sí. Pero la startup en sí, por ahí no... Las que están empezando, por eso te preguntaba si era joven esta empresa, no pueden contratar un ejército de testers, porque tiene un costo eso. Absolutamente. O sea, si bien perder un cliente tiene un costo, también tener gente que te esté testeando todo eso también tiene un costo. Sí. Por ahí las empresas más grandes tienen múltiples versiones arriba, que son estos clásicos A/B testing. ¿Qué significa el A/B testing? Básicamente que... ¿A qué te imaginas? Lo voy a vincular como lo dijiste primero. Las empresas más grandes tienen este tipo de... Me imagino tienen varias versiones arriba. Me imagino que tienen varias versiones activas. Por ejemplo, cuando pasa con Instagram, que tiene una actualización que a vos te llegó y a mí no. Exactamente. Entonces, con vos están testeando lo que a mí todavía no me ofrecen. Es así.
O tal vez pueden ser incluso 2 actualizaciones distintas. Claro. Que a vos te están ofreciendo algo que a mí no y viceversa. Entonces vos sos el A, yo soy el B y están testeando cuál de los dos performa mejor para ver cuál tiene sentido. Muy bueno. Ahí la mitad de la gente está enojada y la mitad está contenta. Entonces vas viendo. Exactamente. Che, vamos más por este lado, che, vamos más por este. Es así. Saquemos las visualizaciones de... Eso en caso de las empresas que son un poco más grandes e incluso los equipos de producto que son los que están desarrollando quieren velocidad. Digamos, pero esa velocidad no puede venir a costa de la calidad. No. Tiene que venir medianamente de la mano. Entonces, básicamente la propuesta de valor que tiende a resolver esto tiene que ver con que mantengamos la velocidad, que mantengamos la confianza en esos lanzamientos, sí. O sea, nuestros usuarios o clientes tengan la misma confianza en nuestro desarrollo y que sea menos caótico. Con esto de idas y vueltas, que sí, que no, que esto está bien, que no está mal. Entonces, básicamente es que esta análisis de calidad no tenga fricción y que no tenga una deuda técnica. ¿Qué significa esto? Como que tengan en un listado de cosas a chequear, sí. Deuda, digamos, de que no haya chequeado varias cosas. Ok, entendí. Entonces que lo pueda sacar, porque si no, en definitiva, al usuario o al cliente final le va a seguir afectando el mismo va a llegar punto. algo que sigue faltando en alguno de los puntos. Claro, es como, che, Marquito, el botón sigue sin enviar. Cuando le pongo enviar hay 150.000 personas que nos están diciendo. Bueno, pero hay 300.000 que nos están diciendo el próximo, digamos. Claro. Entonces hay que priorizar. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ahí es donde entran y por qué estábamos hablando de inteligencia artificial. Y empezamos por ahí, yo ya me había ido. Sí, no, empezamos pero por ahí. Aprendimos otro montón de cosas en el medio. Sí, ¿no? Sí, sin querer. Sin querer queriendo, diría el chavo. Ahí es donde entra esta plataforma que vamos a nombrar, que es autónoma. Bien. Ya hace sentido su nombre, por lo menos en español. Sí. Que básicamente es QA inteligente que entiende la intención y no los píxeles. Los píxeles, recordamos, son como... Bueno, sabemos que son los píxeles. No sabría cómo explicarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Vos de una manera sin código podés hacer el mantenimiento de tu desarrollo. O sea, mantenimiento es esto, es testeo y demás. Testear constantemente todo el desarrollo que está sufriendo la aplicación. Exactamente, entonces puedes hacer pruebas para que se adapten a tu experiencia de usuario, ¿bien? Y además puedes hacer estos A/B testing, que son personalizaciones, estos despliegues continuamente. ¿Qué pasa? Antes de autónoma, digamos. Claro, sí. Antes de la inteligencia artificial que lo hacía. Exactamente, puedes cambiar en el diseño, tal vez rompiendo otros tests u otros desarrollos, y el equipo de QA va como apagando incendios. Claro, sí, trabajás siempre con el incendio. O sea, trabajás siempre con la urgencia, acá no trabajás con la urgencia, que creo que ahí es donde está el gran diferencial. Porque les cuento que no es que es a propósito esto que se me rompió el botón. Muchas veces que no sabes que por modificar A se va a romper Z. Sí, no siempre estás viendo todo el flujo de tu aplicación o tu interfaz, entonces hay veces que te perdiste algo. Y el incendio, pues, o sea, son varios. A veces le puede llegar directamente a tu cliente y ahí es donde tenés un incendio más complicado todavía. Exactamente. Entonces, este tipo de plataformas lo que hacen es básicamente tener ese ejército de QAs. Claro. No los reemplazan en su totalidad porque es distinto, digamos, el flujo que puede hacer una persona, pero sí optimiza mucho en ese caso. Y es como si estuvieras todo el tiempo corriendo un testeo de modo automático. Muy bueno. En N veces al día o N veces a la semana. Entonces, si descubre algo, te lo va a hacer saber, vos lo vas a ir a resolver, pero no necesitas ese chequeo constante de una persona que esté poniendo su tiempo ahí, sino que se puede dedicar a seguir desarrollando o a hacer otras tareas. Que lo va a hacer una inteligencia artificial. Exacto. Como todo lo que va a pasar en el futuro. No lo escuchan, no es tan así. Todo. Es así, pero no tan así. ¿Vas a reemplazarnos? Disculpa. Es una buena pregunta. Podemos chequearlo. Y en definitiva, bueno, el impacto que trae esto tiene reducción de costos, pero no solamente pensemos en ese sentido, sino que por ahí las startups que son más pequeñas no pueden hacerlo. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Sí, no puedes contratar a 30.000 personas para... Sí, entonces, en definitiva, para que realmente puedan en sus primeros pasos hacer desarrollos que sean que realmente entreguen el valor que ellos quieren entregar, pueden utilizar la inteligencia artificial para
eliminar esos costos o que ni siquiera los podrían costear. Muy bien, no podrían costearlos, entonces pueden hacer desarrollos de mayor calidad. Sí, no haciendo probar a su family and friends, que no es prueba suficiente. O al Gerard que les manda un mensajito a las 3 de la mañana cuando está viendo que sus acciones ya no se ven. Te juro que a las 3 de la mañana está el mercado cerrado, estaría dentro de todo, no estaría tan preocupado. Bueno, digamos. ¿el mercado de dónde? Hay que preguntar. Claro, por lo menos donde tengo mis acciones, Ahí va. no las tengo en China por ahora. Pero sí, yo soy bastante molesto y como los conozco, aproveché y dije, está pasando esto. Bueno, esa es una... A ver, íbamos a meter el dedo gordo del pie. Ni siquiera podría ser el dedo gordo porque encima esto es el dedo gordo del... Si el dedo gordo tuviese un dedo gordo, sería esto que acabamos de hacer. Rarísimo. Bueno. Ni yo entendí lo que quisiste Imagínate decir. que sale un dedo gordo del dedo gordo. Es así de pequeñito, digamos. Lo que no hemos introducido en el universo de la Claro, inteligencia porque artificial, ¿te referís? es una aplicación concreta de la IA en algo muy concreto, pero que resuelve algo que vale la pena ser resuelto. Claro, siempre tengamos en cuenta que este podcast va a tratar de reducir a algo que veamos más o menos tangible para poder ir hacia un tema más grande. Exactamente. Por eso también tenemos al final lo sabías que es donde solemos ir como a algo que ya haya desarrollado o haya explotado de una manera más exponencial. Y creo que acá también es interesante lo inabarcable, por lo menos para nosotros dos tal vez, de la inteligencia artificial. Sí, no tiene un... Si bien per se no tiene límite, Claro. Evoluciona Sí. día a día, sus aplicaciones tampoco, digamos, porque No, vamos todavía no descubriendo. terminamos de entender hasta dónde nos puede servir. Recién leí un par de noticias que era como novela escrita por inteligencia artificial ganó concurso sin que los jurados supieran. Mirá, bueno, esa ¿Cómo? noticia, ¿te acordás de la imagen? También había una fotografía que ganó eso, hace como más de un año. Es como pensar que la inteligencia artificial puede ser autora de... Te hace pensar otro montón de cosas. Te despliega el pensamiento de, bueno, el derecho de autor, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo hago que la inteligencia artificial tenga su derecho de autor? Bueno, me gustaría que me expliques en otro momento, dado que ahora Es que no sabríamos lo sé. qué decir. No sabríamos qué decir. Pero sí, tiene que haber toda una rama en ese sentido. Y creo que en Arabia Saudita le dieron un documento a un humanoide. Ah, muchísimo. Y decís, ¡ew! ¿Qué onda? Hasta un número de serie bancada, pero el documento... Documento tiene esa persona, ese humanoide. ¿Vamos con las noticias? Vamos con la noticia y cerramos este tema de... Bueno, cerramos es una palabra muy fuerte. Bueno, continuamos con la sección noticias. La primera de ellas dice así: Apolo lanza un fondo deportivo de $5.000 millones. Intriga, de mínima. Bien. Apollo Global Management, uno de los gigantes del private equity en Nueva York, anunció la creación de un fondo de inversión deportiva en $5.000 millones, su primera apuesta del capital permanente en este sector. Okay. El objetivo es invertir en ligas y equipos deportivos, reforzando una tendencia que viene en aumento: el ingreso de capital privado en el deporte. Hay algunas noticias que se han dado también acá en Argentina, al respecto, incluso acá en Mendoza. Respecto a esto, no voy a hacer un doble clic ahí porque no tengo la información, así que no me hagas esa pregunta. Y bueno, pero vos también te pones Pero solo. la gente puede googlearlo. Podrían invertir en el equipo de Legario. Tenemos próximamente, exactamente. Hay sponsors que están esperando que salga la camiseta. Hay un montón de sponsors, incluso tal vez más que en un equipo del Nacional B. Pero, ¿por qué lo traje esto? Si bien ese en concreto no tiene que ver con el ecosistema más startupero, sí me hizo despertar esto de que el ecosistema de startup en tecnología deportiva sí existe. Okay. Bien, entonces, en los últimos años el sector Sportec, bien, ha experimentado un crecimiento notable en inversión y generación de startups. Entre el 2020 y 2024 se movieron $58.000 millones en transacciones globales en este sector. Bien, entonces son desarrollos tecnológicos que ayudan en el deporte. Me gusta pensarlo. Creo que podemos hacer doble clic en algún otro capítulo. Sí, imagínate que, bueno, hablamos en otros lados sobre los unicornios en otros lados, en otros podcasts. El año pasado, sí, estamos en el 25, el año pasado 12 nuevos unicornios surgieron desde ahí, desde este sector. Del Sportech. Ajá. ¿En qué te imaginas que puede ser? Siento que en los procesos de un atleta,
hay un punto a mejorar la investigación de cómo evoluciona un atleta en su proceso de entrenamiento. Hay un concepto de entrenamiento que es el campamento de entrenamiento, que es muy del boxeo, pero en estudiar los movimientos y cómo mejora sus movimientos y ese desarrollo tecnológico por sobre el atleta. Bien, es como la información y los Claro, datos. información y data. Siento que ahí hay muchísimo por descubrir sobre el atleta. No hace mucho me hicieron recapacitar sobre esto y es que el mercado de pases en el fútbol, por ejemplo, se podría optimizar mucho en este sentido, porque hay simulaciones de la información que tomamos de los atletas, se puede mezclar con simulaciones de dónde va a ir a jugar, claro, qué va a ser su familia, cómo son sus hábitos acá y cómo serían en otro lado, y entender si el resultado esperado se acerca al real. Increíble. O no. A mí me intriga, por ejemplo, cuánto mejora realmente, o sea, deportivamente un atleta al principio de una pretemporada y al final. Esa cantidad de datos creo que te hacen mejor a la hora de, bueno, tengo un equipo de fútbol y sé que cuando empezó la pretemporada y cuando terminaron, todos están corriendo más rápido. Bueno, sirvió de algo esto. Sí. Todos hacen, el porcentaje de precisión en pases aumentó. Esa data siento que está buena para decir, este equipo va hacia algún lado. Sí, medios cuadrados. Nosotros solamente fútbol, pero ahí debe haber de otras cosas. En el boxeo, creo que, por ejemplo, el tiempo de resistencia en ring, el tiempo de la cantidad de golpes que pegás en 10 minutos, que incluso yo cuando entrené fuerte boxeo, lo hacíamos con una agendita. Bueno, tal cual. Tenías tu entrenamiento el lunes, miércoles y viernes con los 4 mismos ejercicios. Y era tratar de superarte. Y hay muchos dispositivos también que nos ayudan hoy en día, que antes no estaba. Los relojes inteligentes y todo, suma a que esa información se pueda trasladar en algo que nos haga más sentido. Segunda noticia a nivel nacional y se extiende a lo internacional. Cósmico, la yerba, de brillar en Times Square a conquistar Europa con yerba mate. Podría auspiciar este podcast Cósmico. Estaría bueno por la cantidad de yerba. Y más cuando veas cuál es la facturación que tuvieron. Con una inversión inicial de apenas $50,000. Sí. Sam y Hernán, los creadores de Cósmico, influencers muy reconocidos en TikTok y muy exitosos en TikTok, que es la sueca, ¿o no? Ella es la sueca. Sí, no sabía que era sueca, pero sí. La presenta siempre así constantemente. Bueno, es el chiste en TikTok. Una marca de yerba mate argentina que ya facturó 2.5 millones. En 18 meses vendió más de 1 millón de paquetes y hasta apareció en las pantallas de Times Square. Ahora apuntan a Europa. Siento que en Europa tenés muchísimos argentinos viviendo allá y una cultura rioplatense, por decirlo de una manera más amplia, que Uruguay y Argentina tal vez son los mayores consumidores de mate. No sé. Podríamos chequearlo, pero es probable. Es que en Paraguay y sur de Brasil se toma muchísimo también. Se toma distinto, pero se toma, y es distinta la yerba, pero se toma mucho. Es muy distinta la yerba gaúcha, que es el sur de Brasil, a la yerba argentina. Los países con el mayor consumo de yerba mate son, en primer lugar, Uruguay y Argentina. Y después Paraguay, sur de Brasil. Exactamente. Soy increíble. Yo tengo una cantidad de datos en la cabeza que no tienen razón de ser. Voy a seguirle dando. Fuera de Sudamérica, Siria. Mirá. Es un destino importante de exportación y consumo, mientras que en Europa países como Polonia y España han ido incorporando esta infusión. Toma mate. Toma mate. Esa no me la esperaba para nada. Yo de Polonia y Siria... Soy un cuarto polaco, ¿lo sabías eso? Creo que sí. Bueno, apellido... Si no, ahora lo sabes. Knap. K-N-A-P. Imposible. Impronunciable. ¿Vamos con la siguiente noticia? Sí, perdón. No, pero por favor, te perdono. La próxima noticia tiene que ver con Mendoza, y es que el Climathon llega a Mendoza. Mira. Desde el 2015, más de 30.000 personas en todo el mundo se unieron a Climathon para crear soluciones innovadoras frente a las crisis climáticas. Y este es el turno de Mendoza y cualquiera de ustedes puede ser parte. Climathon no es solo un evento, sino que es un espacio de innovación basado en Design Thinking, que es una metodología
donde personas con diferentes talentos y pasiones se reúnen para diseñar ideas que impulsen ciudades carbono neutrales y resilientes. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? 3 y 4 de octubre. Esperemos que nos estén escuchando antes de ese 3 y 4 de octubre. Podría presentar una idea que tuvimos en una hackathon de Emprende U hace como 13 años. No, 13 no, pero ponele... Estamos en el 2025, 10 años, 8 años tal vez. Con un grupo se abrió un hackathon de Emprende U que era 24 horas. Entonces vos te juntabas al mediodía y al mediodía siguiente tenías que entregar la idea. Claro. Es la metodología para aquellos que no saben, como de esto de hackathon, climatón, porque tienen relación al clima, pero son jornadas muy intensas en las cuales desarrollas algo innovador en poquito tiempo. Uno de los temas que te proponían era la situación climática y nosotros con el equipo, que parte del equipo la he visto hace poco, me la he cruzado, es la Julia Wessner. Ah, mira vos, parte del equipo que desarrolló eso con vos. Claro, sí. Desarrollamos la recicleta. A ver, cuéntame más. La recicleta es una bicicleta fija, ubicada en parques y plazas, donde en el frente tiene un contenedor con aspas, donde vos triturás cartón o papel. Ah, mira vos. Esa era la recicleta, no hay como muchísimo hasta más. Hasta ahí, de eso después tenías un proceso de recolección a través de... Hay personas puntuales que recogen el cartón y el papel, entonces tenías a los recolectores populares en el medio. Estaba muy bueno el proyecto, salimos terceros. Era un sistema, no solamente era claro, no, habíamos pensado un montón de cosas, sino que tenía mucho más detrás. Lo increíble fue que nos llegó como lo lindo y lo interesante de los procesos de estos de hackathon es que cómo ves crecer la idea. Cómo partís de un lugar que tal vez está muy lejano de donde termina, como a la cuarta hora decís, che, lo que estamos haciendo en las últimas 4 horas no tiene sentido y hay que parece aprender otra a soltar. Idea. Exactamente. Bueno, ya saben, 3 y 4 de octubre en Mendoza, Climatón, así que espero que se sumen al desafío. Y les regalo la recicleta, si alguien quiere volver a proponerla, ojalá se haga. Vamos a entrar en la última fase de este episodio, donde yo no voy a hacer nada. Ah, mira, ¿yo puedo no hacer nada? ¿Puedo comer manzana? Sí, puedes comer manzana. Todo lo va a hacer Sol, mi inteligencia artificial de confianza. Vamos a armar un ¿sabías qué? A través de la inteligencia artificial sobre la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a hacer preguntas sobre cómo nació la inteligencia artificial, cómo fue creada, quiénes son los principales exponentes o cuántas inteligencias artificiales existen. Va a ir por ese lado. Vamos a ver cómo responde. Puede salir. Puede malir sal. Puede malir sal, claro. Puede fallar, como decía tu Sam. La primera pregunta va a ser ¿cuándo se creó? Le voy a dar contexto primero. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que estás en el podcast Zona de Ideas, un podcast que conduzco con Maxi Campanella, mi jefe, y queremos averiguar cómo naciste, cómo nació la inteligencia artificial, hace cuánto, quiénes tuvieron que ver. Por ahora eso. Hola, qué bueno estar en el podcast. La inteligencia artificial tiene una historia bien interesante que se remonta a mediados del siglo XX. Se considera que nació como campo de estudio en 1956 en una conferencia en Dartmouth, donde se reunieron pioneros como John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo y hoy en día forma parte de un montón de áreas de nuestra vida. Así que cualquier otra cosa que necesiten, acá está. Vamos a ir por cuántas inteligencias artificiales existen y si por ahora va a ir con esa. La otra que le quiero hacer es si cree que tiene un límite. ¿Cuántas inteligencias artificiales existen contando ChatGPT? Hoy en día hay un montón de inteligencias artificiales, cada una con sus propias especialidades y usos. Por ejemplo, tenemos modelos de lenguaje como ChatGPT, modelos de visión como los que identifican imágenes, sistemas de recomendación que usa Netflix o Amazon, asistentes virtuales como Siri o Alexa y un sinfín de aplicaciones en medicina, finanzas, automoción y más. Cada una tiene sus características y su propósito, así que la cantidad es realmente enorme y sigue creciendo con el tiempo.
¿Para qué existe? ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones prácticas. Se usa para automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia en industrias como la salud, la educación, las finanzas y el transporte. También se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos, predecir tendencias, personalizar experiencias para los usuarios y hasta para mejorar la seguridad en distintos ámbitos. En resumen, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer las cosas más rápidas, precisas y eficientes. ¿Crees que tenés un límite? Sin duda, la inteligencia artificial tiene sus límites, tanto en cuanto a la comprensión como a la capacidad técnica. Hay cosas que aún no puede hacer, como entender emociones humanas de manera completa o razonar con un sentido común profundo. Además, está limitada por los datos con los que se entrena y por la programación que la guía. Así que sí, definitivamente hay límites y la idea es ir superándolos con el tiempo y con la evolución de la tecnología. Ahí ¿Quieres preguntar algo? No, te iba a decir una cosa, porque viste que se dice, bueno, que las inteligencias artificiales están pensando. Sí. Bueno, ¿sabes que no es así? No son pensadores. Hay otra palabra. Son acumuladores de información. Sí, pero eso les da una capacidad que son adivinadores. ¿Qué significa? Ellos aprenden, o sea, la IA aprende que, suponete, si yo te digo que después de sándwich, esto se lo robé a Santiago Ilinki, Sí. que lo aprendí la semana pasada. Si sándwich está vinculado con milanesa, Sí. y se lo decís 1.000.000 de veces y en 1.000.000 de contextos distintos, después vas a ver que no va a tener que decir manzana después de sándwich. Claro. Entonces adivina en función de la información que nosotros le brindamos, miles y millones de personas Claro, le brindan constantemente, y ya sabe qué es lo que va y lo que no va. No es que piensa, sino que adivina muy bien qué tiene que decir en ese momento en función de lo que vos le preguntaste o le pediste. ¿Vos dirías que si yo le pregunto cómo funciona, contestaría algo parecido a lo que acabamos de decir? Pero pedíselo que te lo explique para un niño de 5 años. Si yo fuese un niño de 5 años y me tuviese que explicar cómo funciona la inteligencia artificial, ¿qué me dirías? Qué lindo. Bueno, si te lo explico a un niño de 5 años, podría decirte que la inteligencia artificial es como un robot muy inteligente que aprende a hacer cosas observando y practicando. Es como cuando aprendes a armar un rompecabezas, al principio te cuesta un poquito, pero con la práctica vas entendiendo cómo encajan las piezas. La inteligencia artificial hace algo similar. Va aprendiendo de mucha información y con el tiempo se vuelve cada vez más hábil para ayudar en distintas tareas, como responder preguntas, reconocer imágenes o jugar juegos. Así que es un ayudante muy curioso y siempre aprendiendo. Bueno, dijo algo bastante no me similar. dejó tan mal. No, digamos. porque usó las mismas palabras y como que asumió esto de necesito piezas que vos me das para poder completar. Es un gran aprendiz que sabe qué pieza va en el lugar donde vos dejaste un vacío, que es necesito hacer mi tarea de matemáticas. Claro. Y esta ecuación no me sale. ¿Algo que le quieras preguntar a la inteligencia artificial antes de irnos? Esto que te mostré recién en pantalla. Sí. ¿Por qué ahora hay un boom de la inteligencia artificial si empezó hace 70 años? ¿Por qué crees que ahora hay un boom de la inteligencia artificial si empezó hace 70 años? Creo que el boom de la inteligencia artificial se debe a varios factores que se juntaron en estos últimos años. Por un lado, tenemos una potencia de cómputo muchísimo mayor, con procesadores más rápidos y accesibles. También contamos con una enorme cantidad de datos disponibles que sirven para entrenar estos modelos de forma más efectiva. Además, los avances en algoritmos y en técnicas de aprendizaje profundo han hecho que los modelos sean mucho más precisos y útiles, y por supuesto, la mayor inversión y el interés de empresas y gobiernos también han impulsado este crecimiento. Todo eso junto hizo que en la última década la inteligencia artificial pase a ser algo mucho más presente y revolucionario en nuestra vida cotidiana. ¿Puedo pedirte un último favor? ¿Podés invitar a la gente a ver el podcast Zona de Ideas?
Claro que sí. Bueno, les cuento que los invito a que no se pierdan el podcast Zona Ideas, conducido por Gerardo y Maxi Campanella, donde se exploran temas súper interesantes y se profundizan un montón de ideas fascinantes. No se lo pierdan porque cada episodio tiene contenido súper valioso y muy entretenido. Lo dijo la IA, maestro. ¿Para qué agregar más? Nos despedimos con eso, con esta conversación con la inteligencia artificial. Siento que una entrevista a la IA puede estar muy buena. Sí, ¿no? Hay que hacerlo. Tiene Vamos a tener ser. que hacerlo. Gracias, Maxi. Gracias a la gente que está del otro lado. Nos vemos la próxima. Chao, amiguito.